Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo número 5. Vamos a estar estudiando esa parte de las Escrituras. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo número 5. Vamos a continuar con esa serie que estamos llevando estos días jueves, sin movernos de Jesús. Este es el tema número 30. Y hoy vamos a ver este tema que se titula Oreb, hombres débiles. Sí, hermanos, cuando hablamos de debilidad no hablamos de fuerza física o de tal vez algunas habilidades excepcionales que puedas tener y que Dios te haya dado, sino que, hermanos, debemos comprender, y algo que a veces se nos olvida, es que somos carne y tendemos hacia el pecado, ¿verdad? Entonces, cuando oímos una frase que de algunas personas que no, es que esto yo lo domino, esto yo cuando quiera yo lo dejo, es la más grande mentira que el hombre se repite. ¿Por qué? Porque el hombre es esclavo. ¿De qué? De su naturaleza. Hasta que no nazca de nuevo va a ser verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque para ser verdaderamente libres necesitamos cambiar de naturaleza. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a ver ahora algo que hoy lastimosamente, hermanos, a lo mejor yo soy muy repetitivo en esta parte, pero es importante que ustedes entiendan que la psicología va a tratar de arreglar una cosa del ser humano con el ser humano. O sea, tú no eres malo, busca dentro de ti la respuesta, en tu corazón están las cosas que tú quieres, tú no tienes la culpa, es la sociedad, tu familia, el papá, la mamá, tus hermanos te trataban mal, tus primos, tus tíos, tus abuelos, nunca te apreciaron, nunca te dieron amor. ¿Te das cuenta? O sea, la psicología es, tú no eres malo, todo lo demás es malo, menos tú, ¿no? Y si todo lo demás es malo, bueno, entonces al otro que venga también le van a decir lo mismo, entonces en ese todo lo demás, pues estás incluido el que se acaba de ir, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que entender que la psicología tiene algunas cosas pues, particularmente buenas, o sea, como estudian el comportamiento, o sea, hay ciertas cosas que el comportamiento se da porque está en mucho estrés, en cierto tipo de trabajos hay mucho estrés y eso va a ocasionar otra cosa, ¿ok? Pero tratar de cambiar la conducta, tratar de cambiar un hábito pecaminoso, tratar de cambiar algo que se aprendió dentro del hogar, hermanos, no es tan sencillo. La única manera que se pueda vencer el pecado es a través del Espíritu. No hay otra manera. No hay otra manera. Si tú te estás engañando con que no, bueno, yo cambio mi conducta cuando todos cambien, pues no sé cuándo vaya a hacer eso. Yo no sé cuándo vaya a hacer eso. Y es lo que hoy está permeando, ¿no? Está permeando, o sea, hablar de una manera políticamente correcta, siempre pensar en ciertas cosas que deberían de ser. Y hermanos, esa es la guerra espiritual que hoy enfrentamos. ¿Cuál es la guerra espiritual? La guerra espiritual es argumentos que te distorsionan la realidad de las cosas. ¿Ok? La realidad de las cosas. Entonces estamos luchando contra argumentos dentro de las redes sociales, dentro de tu trabajo, hasta en el mismo matrimonio. La esposa da un argumento y tú das un argumento. ¿Quién va a tener la razón? El que esté más cerca de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Las Escrituras. Eso es la razón. O sea, no podemos ir a base del egocentrismo, a base de impulsos, porque generalmente eso no es la verdad. Eso es lo que tú quieres que suceda. ¿Ok? Entonces, hermanos, eso es muy importante. Si nosotros no estamos atesorando la verdad, pues tu vida es una mentira. Tu vida es una mentira que tú quieres que sea verdad, pero es una vil mentira. Primer libro de Reyes 19:5. Aquí vamos a ver a un hombre llamado Elías, que también estuvo en Oreb. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bien, hermanos, ¿cuántas veces hemos centrado en una idea donde queremos dejarlo todo? Y tal vez encerrarnos en nuestro hogar y no saber nada de nada, ¿no? Ya no saber nada de nada, porque tal vez lo que habíamos planeado para un negocio, para una fiesta, para cierta inversión, para cierto viaje, pues se vino abajo. No fue lo que esperábamos, ¿verdad? Tal vez puede ser a cierta persona que tú creías que era de tal manera y resulta que no. Y hemos leído varias veces este pasaje donde vemos la humanidad de Elías. Vemos que la Biblia, hermanos, no oculta las debilidades de los llamados de Dios. Y esto debe traernos consuelo. ¿Por qué? Porque sin duda cuando Dios te llama a cualquier ministerio, Dios te llama con tus debilidades. O sea, Dios te llama no porque seas invulnerable, o porque ya te las sepas de todas, o porque eso ya a ti no te afecta. No. Tenemos ciertos momentos donde queremos tirar la toalla. Y si quieren, pregunten a los hermanos que están al frente y se van a dar cuenta que los hermanos muchas veces ha llegado el punto en que ya no quieren más. Que quieren llegar un domingo, pues no, ya no quiero venir, ¿no? O un domingo, pues ya no quiero predicar. O un domingo ya no quiero estudiar, ya no quiero, quiero otra cosa, ¿no? O sea, muchos dicen, soy libre de irme de vacaciones y muchas cosas. Y es algo normal, hermanos, por decirlo así, es algo normal, es algo muy humano. Que tú estás en un trabajo 50 años, pues un día quieres otra cosa, ¿no? O estar comiendo huevo toda la semana, pues un día quieres otra cosa. Es algo normal. Sin embargo, hermanos, esto no es una justificación. O sea, aquí no es que ya me cansé de ser cristiano. No, hermanos, no. No es justificación para alejarse de Dios. O sea, estamos de acuerdo que algún día tenemos que tener refrigerio, que el descanso es importante, hermanos. Sí, yo sé que muchos a veces quieren hacer muchas cosas, pero hermanos, tener muchas cosas también es un desorden, ¿eh? O sea, que tú quieras estar aquí trabajando acá y acullá y toda la cosa, también es un desorden. ¿Saben por qué? Porque vas a entrar en un punto donde no puedes hacer muchas cosas y tú mismo te vas a frustrar. Entonces, hermanos, el estar cansados o a veces frustrados por ciertas cosas que están sucediendo, ¿verdad? No estamos, o sea, será un buen pretexto, por decir, que mi esposa se murió, entonces es un buen pretexto para que yo me vaya. ¿Será un buen pretexto? Pues para el mundo tal vez sí, para la psicología tal vez sí, para Dios no. ¿Se acuerdan cuando Aarón perdió a sus 2 hijos? A Nadab y a Abiú, porque habían ofrecido fuego extraño y salió fuego y Dios los consumió. Dios le dijo a Aarón que no hiciera duelo por sus hijos, que mañana le tocaba ministrar. O sea, no hay ninguna situación humanamente hablando, hermanos, que sea algo justificado para abandonar el camino de Dios. Y tú me puedes contar muchas cosas, que tu hijo no sé qué, que tu casa se derrumbó, que te robaron el auto, que muchas cosas, y ninguna de ellas es justificante para que tú digas, pues pastor, ya no quiero servir más porque vea lo que me está pasando. Sí, yo te entiendo que sufres, sí, que lloramos, sí, y que vas a tomar a lo mejor un poco de descanso, sí, lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué dices, pues ya me voy a ver cuándo regreso. ¿Y por qué vas a hacer eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la justificación tan grande? Porque nosotros al decir eso, hermanos, quiere decir que lo que tú estás viviendo es más grande que Dios, según tú. Según tú. O sea, hermanos, no estamos exentos de enfrentar en nuestra debilidad situaciones de frustración. Sí, hay cosas que nos frustran, que nos duelen, en verdad, que decimos, estoy muy triste, de verdad,
esto que estoy viviendo es muy, muy pesado, lo que estoy viviendo. Sí, hermanos, se entiende. Pero no es justificante para que te alejes de Dios. No es justificante. En Santiago 5:17 dice ahí: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías, hermanos, no era un superhombre, no era Superman, ni era Batman y cosas así, donde vemos, ¿no?, en las caricaturas o en las películas donde son hombres implacables y son hombres que no se mueven. Y no. Elías era un hombre como nosotros, con pasiones, con deseos, con anhelos, con anhelo de que su pueblo volviera a Dios, y cuando vio que eso no sucedió, él se sintió muy triste. Y así como tú, que tú anhelas que tal vez tus hijos lleguen a Cristo y tú ves que en vez de eso se están alejando más, ¿y eso qué te causa? Pues tristeza, ¿verdad? Tristeza. ¿Y eso será motivo para que dejes a Dios? Es que Dios no pudo. No, obviamente que Dios puede, pero no va a ser como tú quieras, ni en el tiempo que tú quieras. Tal vez ni lo veas. Tal vez es lo que necesita tu hijo es que tú faltes, para que él reconozca que Dios es fiel. Tú no lo sabes, hermano. Tú no lo sabes. O sea, yo estoy dando un panorama, pero Dios trabaja de muchas maneras. Y yo entiendo que eso te causa tristeza. Pero eso no es justificación para que tú dejes de creer. Entonces hablemos de qué pasó anteriormente. Y es que Elías, hermanos, tuvo una larga jornada. Y esto igual es algo que debemos tomar en cuenta, porque nos cansamos al servir, hermanos. No de servir, sino al servir. O sea, sí, cuando servimos, pues nos cansamos. Y es importante el descanso, ¿eh? Es importante el descanso aún en el ministerio. Es importante. O sea, sí tenemos aquí nuestro trabajo, pero Dios también a veces nos da momentos de refrigerio. Y a veces como seres humanos somos arrevesados, ¿va? Dios a veces nos da una enfermedad donde debemos estar en cama y es el momento en que no queremos estar, ¿verdad? Queremos hacer las cosas así, casi muriéndonos de gripa y de muchas cosas. Y cuando no debemos reposar, ahí queremos. Somos así. Primer libro de Reyes 18:38. Entonces, hermanos, debemos también saber ser sabios para reposar. Porque, hermanos, reposar no es lo mismo que estar de ociosos. Una cosa es estar ocioso, y eso ocioso es que estás bien físicamente, no tienes algo que te impida trabajar y no quieres trabajar. Eso es estar ocioso. Pero si estás enfermo, si imagínate que se te rompió la pierna y no puedes trabajar y ya te dijeron, no, pues para que se te sane la pierna, 1 mes en cama. ¿Y sabes cuando se te rompe el ligamento cruzado, cómo es esa recuperación, hermanos? No, te ponen un aditamento y tienen que mantener la pierna así por 6 meses. 6 meses así para que solde el tendón. Imagínate que Dios permita eso, y 6 meses en cama así, con la pierna estirada. ¿Estoy de ocioso? Porque no, soy un bueno para nada, no hago nada. No puedes en ese momento. Sí puedes hacer otras cosas, pero no puedes, y tienes que reposar. ¿Por qué? Porque son 6 meses a toda la vida que no puedas caminar. Dice ahí, vemos en ese pasaje cómo Elías se enfrenta contra los profetas de Baal, un capítulo o un pasaje que conocemos mucho. Solamente quiero tocar qué pasó allí. Dice versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió al holocausto la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo ese altar, ¿quién lo hizo? Elías. O sea, un trabajo físico. ¿Sí? ¿Ustedes se han dedicado a pasar piedra de cantera? No. Cansadísimo, estarte agachando. Y todavía cavó una zanja. Y todavía que la llenó de agua. O sea, fue un trabajo físico. Y después, dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón. Y allí, ¿qué? ¿Cuántos? 400.
más de 400, o sea, estar allí viendo a los profetas, agarrarlos, caminar hasta el arroyo, hacer todo ese trabajo. Entonces, hermanos, es como terminamos cuando estamos en el servicio a Dios. ¿Cómo terminas? Cuando dices una clase a los niños, o cuando dices una prédica, agotado. ¿Quién sabe por qué? Pero acabas agotado. ¿Qué quieres? Pues dice, yo quiero ir a mi casa, tomarme un tecito y me voy a mi cama y me voy a dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo en la iglesia, hermanos, no solamente es físico, es espiritual y mental. ¿Ok? Es espiritual y mental. Entonces, pensemos que Elías, que estuvo desde la mañana hasta la tarde viendo todo el espectáculo de los profetas, y después él oró, Dios respondió, él hizo un altar, prendió a los profetas, los llevó al arroyo y ahí los mató. Versículo número 44. Voy a leerlo en traducción viviente del mismo capítulo. Y el primer libro de Reyes 18:44. Finalmente, la séptima vez su sirviente le dijo: vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre, que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó la capa con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. O sea, desde la mañana estaba viendo el espectáculo. Acarrió piedras, cavó una zanja, traer agua, degolló profetas y todavía se echó una carrera de 32 kilómetros. Todo en un día. Es obvio cómo terminó Elías. Mira, para que te des una idea, un maratón que se hace en los Juegos Olímpicos es de 42 kilómetros. Y el quien tiene el récord es un keniano, que su tiempo es de 2 horas, 1 minuto, 19 segundos, para 42 kilómetros. Él hizo 32. Y estamos hablando de un maratón, hermanos. Elías corrió 10 kilómetros menos que este keniano, pero ya hablamos de palabras mayores. Bueno, este fue todo el día de Elías. Y estaba sin duda cansado. Y en ese cansancio mental y físico viene a él una amenaza. Versículo 1 del capítulo 19. Y Acab dio a Jezabel la buena nueva, o la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aquí, hermanos, de Jezreel hasta Beerseba son 50 kilómetros. 50 kilómetros más. Más 32, 82 kilómetros. Que así estuvo Elías. Hermanos, lo que es interesante es que a pesar de que Baal había sido humillado, desenmascarado, que era un falso Dios, que ni existía, que ni cuidaba a nadie, ni oía, ni hablaba, ni caminaba, aún con todo esto, Jezabel no se convenció y reaccionó queriendo matar la verdad. Y como la verdad es algo que se predica, entonces vamos a matar a aquel que la predica. Hermanos, tengamos bien en claro esto, y es que la guerra espiritual es de argumentos. Si tú estás cerca de la verdad, tú vas a ser atacado. Satanás te va a atacar a ti. Mira, Satanás lo que quiere atacar es la verdad. Por eso crea muchas señales engañosas. Por eso trata de que el hombre en general no vea la verdad. ¿Por qué crees que el hombre cuando dice, es que me sucedió esto, ¿dónde está Dios? Satanás distorsiona la verdad. Porque sí está Dios ahí, pero él distorsiona diciendo, bueno, es que si Dios fuese bueno no te pasaría esto. ¿Te dan cuenta cómo distorsiona la verdad? Para que la gente no vea la misericordia, no vea el amor de Dios, no vea la piedad de Dios, la benignidad de Dios. Otra cosa, hermanos, que vamos a mencionar, y es que cuando no reconocemos nuestra gran debilidad, en cosas que parecen muy fuertes, las sacamos adelante.
¿no? Un gran evento, nos esforzamos y hacemos que pase lo mejor. Pero cuando vienen las cosas pequeñas, donde pensamos que no necesitamos de Dios, es donde más derrotados salimos. O sea, ¿qué se comparaba caer fuego del cielo a con Jezabel? ¿Qué era más difícil? ¿Librarse de Jezabel o hacer caer fuego del cielo? Pues el fuego del cielo era más difícil. Sin embargo, vean que con una amenaza, Elías se espanta. Hermanos, los pensamientos de abandonar, de desilusión, de derrotismo y de echarle la culpa a Dios, no vienen de Dios, vienen de ti. Eso eres tú. O sea, no pienses que Dios te está diciendo abandona, vete, no, ódialos, no, hipócritas. ¿Tú piensas que eso es Dios? No, ese eres tú, ese es tu yo, que estás siendo dominado porque no le estás dando el lugar a Dios. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Lo voy a leer en traducción viviente porque quiero sacar ahí algo importante. Luego siguió solo todo el día, hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse, diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. Veamos cómo sale su humanidad, hermanos, de Elías. Se alejó, se sentía triste, se sentía abandonado, se sentía sin fuerzas, sin el poder divino y cansado. Mira, hermanos, el cansancio o fatiga puede traer consecuencias físicas y mentales. Esto es médicamente, ¿como cuál? Número 1, disminuye tu energía y tu capacidad de concentrarte. La mayoría o el 60% de los accidentes de trabajo ocurren porque no descansan. Es la mayoría de cosas, porque no descansan, no se concentran. Tú debes descansar bien, y más si ocupas maquinaria pesada. Maquinaria pesada, imagínate una máquina que está bajando así y tú no duermes bien, te quedas sin mano. Otro punto cuando estás cansado: alteraciones de la vista, el oído y los sistemas atencionales. O sea, tu sistema de atención y tus 5 sentidos disminuyen. ¿Qué pasa cuando tus sentidos disminuyen? Oyes cosas y ves cosas y no las interpretas bien. Entonces ahí sale de que: pero ¿por qué me gritas? No, no te grité, nada más te dije que por favor me pasaras el azúcar. No me gritaste. Y yo no estoy para aguantarte. Pues a lo mejor no durmió bien, ¿va? Dificultad para mantener la concentración en el tiempo. Sí, a lo mejor cuando tú dices: es que tu hijo no presta atención, ¿sabes lo que le falta a tu hijo? Es dormir. Córtale el internet a las 11 de la noche o a las 10, córtaselo. Porque si no duerme, pues llega a la escuela y está como zombie. Entonces digo, pues no presta atención, no razona, no capta. O alguna persona que está cansada se distrae frecuentemente. No sabe poner atención, pasa la mosca y luego ve al grillo por allá y luego dice: no, esa línea está chueca. Y quiere arreglar todo el salón, ¿no? Porque sabe que esa línea está chueca. No, ese adorno lo pusieron mal, yo lo hubiera puesto ahí arriba. No está lo que está, porque está cansado. Otra, afecta el estado de ánimo. ¿Se dan cuenta? O sea, Elías estaba cansado, escuchó una amenaza y ¿cómo reaccionó? Patitas. ¿Verdad? Dificultad para trabajar o disfrutar de actividades de recreación. Si estás allí con el videojuego o con el turista mundial o con el Monopoly, pero no lo disfrutas, estás cansado.
A una persona cansada tiene dificultad para conducir. Tú sabes que cuando vas conduciendo tenemos algo en el cerebro que se llama un espacio espacial. O sea, inconscientemente el cerebro sabe cómo va el carril, cuál es el ancho. Hay cosas que tú las ignoras, así como el semáforo, ¿no? Entonces, tú vas pasando y dices, ¿a poco te preocupas de que sí paso? No, o sea, es algo, o sea, ¿te has preguntado por qué tú no ves tu nariz? El cerebro la ignora, y la ignora de una manera, ¿cómo se llama? Intencional. ¿Por qué? Porque se da por hecho que la tienes. Se da por hecho que la tienes. O sea, se dan cuenta, es decir, cuando estás cansado, esas cosas fallan. Dificultad, fíjate, a una persona que está cansada tiene dificultad para pasar tiempo con familiares y amigos. ¿Qué hizo Elías? Dejó a su siervo ahí. Quería estar solo. Y hermanos, hay momentos en que sí necesitamos estar solos, reflexionar muchas cosas. Pero si es porque estás cansado, tú te estás metiendo en una situación muy difícil. Muy difícil. Entonces, esa noche Elías, encontrándose solo y bajo un enebro, volcó ante Dios lo que había en su corazón. El profeta estaba desilusionado, desanimado y deprimido. Quería morirse. Parecía que su prédica, sus advertencias y hasta sus milagros habían sido una pérdida de tiempo. Hermano, te voy a decir algo. Todo el tiempo que pases con Dios no es pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo. Pero el diablo, cuando estás cansado, te hace pensar que sí lo es. Nuevamente, hermanos, cuando tu vida refleja la verdad, cuando hablas con verdad, cuando sigues la verdad, siempre habrá gente que quiera hacerte daño. Siempre. ¿Por qué? Bueno, pues como lo dice el Evangelio de Juan, ¿no? Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿De cuenta? Mas el que practica la verdad, no dice, mas el que anda en la luz, sino el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Son hechas en Dios. Sí, hermanos, andar en la verdad va a hacer que tengas pocas amistades. O sea, si lo que te está uniendo a una persona o a tus amigos es la mentira, recuerda que la mentira tiene pies cortos, por eso la verdad siempre la alcanza. O sea, debes de cimentar las cosas en lo que es verdadero. Aquí la luz, hermanos, es la verdad y es lo que hace bien, lo que agrada a Dios. Miren, por decir, en Romanos 1:24 leemos estas palabras en otro contexto. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Aquí en este contexto, ¿qué es la verdad de Dios? Lo que Dios ha revelado en la revelación general. Ese es el contexto, porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación, de modo que no tienen excusa. O sea, hermanos, llegar a un punto donde vemos la creación, donde el hombre ve la creación, ve todo lo creado, ve los animales, ve su propio cuerpo, cómo funciona, y dice, no hay Dios, eso va a tener una consecuencia. ¿Cuál? Que él empieza a andar en cosas descompuestas. Y cambia la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dice, por esto, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, vean otra vez, cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza. ¿Por qué dice el uso natural? Porque la naturaleza tiene un orden, hermanos. La naturaleza tiene un orden. Por decir, lo podemos ver en los animales, en los perros. Siempre el macho es más grande. ¿Por qué? Porque cuida la manada, porque marca, porque si se acerca otro perro, pues él es el que defiende. Y normalmente las hembras son más pequeñas. Entonces, eso es lo natural, lo lógico. Cambiar el uso natural es cambiar la verdad por la mentira. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Aquí lascivia significa un deseo desordenado pero llevado al límite. O sea, yo quiero esto y válgame lo que me valga, yo lo voy a hacer. ¿Te has topado con gente así? Que no, pues a mí no me importa lo que digan. A mí no me importa lo que diga mi mamá. Yo lo voy a hacer y pues ya, a ver qué me pasa. Porque vida solo hay una y hay que vivirla. Pues eso es un necio. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de su debido extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Que no saben distinguir entre el bien y el mal. Esa es una mente reprobada. No saben distinguir entre el bien y el mal. Una mente reprobada es aquella que le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esa es una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Primera de Juan 2:7. Entonces, hermanos, Elías no va a ser el único que va a recibir amenazas. También tú puedes recibir amenazas, ¿no? Mira, si quieres venir a ver a mi mamá, ven, pero no traigas cosas de tu Dios. Tú respeta lo que creemos. No puedo respetar una mentira. No puedo respetar una mentira. Hermanos, 2:7 de Primera de Juan. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuál es el contexto de este pasaje para que podamos entender a qué se refiere con andar en tinieblas? Bueno, recuerden que en ese tiempo estaba el gnosticismo, cosas que parecen cristianas. Pero hermanos, si una doctrina te está llevando a que tú aborrezcas el cuerpo de Cristo, créeme que eso no es de Dios. Eso no es de Dios. O sea, ¿tú piensas que Dios te va a revelar algo para que aborrezcas a la iglesia? O sea, ¿tú piensas que eso es de Dios? Que alguien se va de la iglesia y después en el Facebook anda quemando a la iglesia de donde él se congregaba. ¿Eso es de Dios? Perdóname, pero no. Eso lo hacen los del mundo, ¿o no? O sea, salen de Televisa y se van a TV Azteca y en TV Azteca echan pestes. Y después van de regreso, ¿no? Y ya en Televisa echan pestes del otro lado. Eso es el mundo. Y los comprendemos porque andan en tinieblas. ¿Por qué? Porque ni saben a dónde van, porque las tinieblas les han cegado los ojos. Pero un creyente es porque se ha dejado llevar por una doctrina. Hermanos, cuando en la Biblia habla de que Pablo dijo nombres como Himeneo y Alejandro que dijeron que la resurrección ya se efectuó y los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, Pablo ya pasó por el punto de llamarlos aparte. No es quemarlos ahí en la Biblia, en la carta. No, Pablo ya pasó por un proceso donde estos hombres pues dicen, no, pues a mí me vale y yo creo así.
pues adelante, pero a la iglesia hay que advertirle. Pero así hoy se manejan. Eso es andar en la verdad. De que no, es que la verdad, yo estoy hablando nada más verdades. Pues una cosa es la verdad y otra cosa es lo que tú crees. Y casi siempre, hermanos, cuando una persona tiene un problema dentro de la congregación, la mayoría de su testimonio es exageración. ¿Por qué crees que cuando ocurre un momento así de que no, el divorcio del siglo, no inmediatamente van y la entrevistan? Pasa un mes o 2 meses. ¿Por qué? Porque si en ese momento la entrevistan, hermanos, todo lo que diga, el 60% de eso es mentira. Siempre se exagera, siempre. Primera Tesalonicenses 5:1. Entonces, si tú estás pensando de que no, pues yo ya trabajé mucho en la iglesia, ¿cómo se llama? Yo ya di todo lo que yo tenía que dar, ¿no? Como si estuvieras en un trabajo. Yo di todo lo que tenía que dar y nadie me aprecia, o sea, como que quieres un bono de no sé qué. Y nadie me aprecia, y nadie me anima, y nadie me dice, ay hermano, lo haces muy bien. Por eso ya me voy. ¿Sabe lo que a lo mejor te hace falta? Descansar. Te hace falta descansar y salir de tu rutina que tienes. Pero acerca de los tiempos, 1 Tesalonicenses 5:1, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y Pablo va a explicar qué es eso. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Qué quiere decir? Pues que su vida es un completo desastre. No significa que no duermas, No, que ahorita vas a decir, no, el pastor dice que descansemos y me manda ahora que no duerma. No, tienes que dormir. La cuestión es que tu vida no debe ser como el mundo te dicta que debe de ser. Tú debes de ser sobrio. Pero nosotros, versículo 8, somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué cosas cubren esas dos cosas o esas armaduras? ¿Qué cubren? El corazón y la mente, hermanos. Ese es el ataque de Satanás. La mente y el corazón. La mente y el corazón. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, hermanos, los ataques no se van a hacer esperar, porque el ser humano aborrece la luz y cuando la tiene enfrente quiere matarla. Esa fue la razón por la cual condenaron a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad y el hombre no ama la verdad. No ama la verdad. El hombre dice que busca la verdad. No, es que yo busco la verdad. ¿Cómo la buscas? No, pues es que yo ando buscándola por lo que siento. Estás perdido. Estás perdido. O sea, no se busca la verdad así. ¿Sabes quién es la verdad? Cristo. Es el Espíritu Santo, te tiene que guiar a la verdad. Entonces retomo el pasaje para irnos por la parte final. Primer libro de Reyes 19:4. Retomo el pasaje para irnos por la parte final, porque ya solo me quedan 9 minutos. Y el que se fue por el desierto, dije, él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vean, hermanos,
Pueden llegar pensamientos de que ya te quieres ir con el Señor. Una cosa es que los tengas y otra muy distinta a que lo hagas. Solo yo me acuerdo de alguien que se suicidó. ¿Se acuerdan de quién? Saúl. Se echó sobre su espada, ¿se acuerdan? Después vino una malecita y lo terminó de matar, pero él se echó sobre su espada. Job también maldijo el día de su nacimiento, pero jamás se mató. Hermanos, como creyentes estamos sujetos a debilidades, pero si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad, te va a guiar a la realidad. Elías había alcanzado el límite de su resistencia. Quizá el estrés de los 3 años de sequía, de su lucha constante con los males de su nación, le habían quitado el ánimo. Quizá su confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo le habían dejado emocional y espiritualmente exhausto. Quizá las últimas amenazas de Jezabel lo habían asustado. Quizá, como tantos siervos del Señor hoy en día, simplemente estaba cansado de la lucha diaria de servirle al Señor en un medio hostil. Sí, tal vez estamos cansados y es válido, y Dios nos va a dar descanso. Lo que no es válido es que tú pienses que la solución es que dar la espalda. Eso es lo que no es válido, eso es tu carne. Cuando el ministro o siervo del Señor está listo para tirar la toalla, debe recordar que el Señor aún se preocupa por él o ella y que lo va a cuidar en tiempos de desaliento, que lo confortará con su palabra y lo confirmará que su llamado está vigente. Veamos la paciencia de Dios, hermanos, porque en la desesperanza y en la ceguera espiritual empezamos a hablar cosas sin sentido. Empezamos a distorsionar la realidad de las cosas, hermanos. Empezamos a distorsionar la realidad de las cosas. Cuando dice Elías, mejor que mis antepasados, quiere decir, porque ellos sí murieron y yo no. ¿Te has preguntado eso? Muchos en el COVID se fueron, ¿y por qué tú no? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué? No, es que yo tuve todas las medidas, hermanos. Yo conocí personas que tuvieron todas las medidas. Eran exagerados y se fueron. Tapete y se cambiaban de ropa y la clavaban 2 veces al día y se bañaban y si salían otra vez y se murieron. Aquí entendemos que gente muere y otra sobrevive. ¿Por qué? Bueno, porque así Dios cumple su propósito y su voluntad. En momentos como este, hermanos, Dios entiende mejor que la persona misma lo que necesita. ¿Qué? Sueño, buena comida y más sueño. Sí, tal vez lo que necesitas es descansar, porque estás tan afanado en muchas cosas, que piensas que en todo ese afán que tienes, tú piensas que Dios no ve lo que haces, ¿no? Tú piensas que todos son ingratos porque no ven lo que yo hago. Tal vez estás cansado, por eso tus sentidos distorsionan la realidad. Versículos 5 y 6. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Hermanos, ¿por qué no se preguntó Elías y de dónde salió todo esto? No, simplemente comió y se volvió a dormir. O sea, no se preguntó, oye, ¿quién cocinó? ¿Quién me trajo el agüita? No. ¿Se dan cuenta de lo que causa el cansancio? Las cosas por las que antes agradecías, piensas que son el deber de Dios. Piensas que son el deber de Dios dártelas. No. Cuando Dios nos da, aparte de disfrutar, hermanos, también debemos reflexionar. La cuestión es que en medio de todo eso, no tenemos tiempo para ello. Pero para llegar a la reflexión, hermanos, debemos estar alimentándonos de la palabra. Alimentándonos. Entre tú más te alimentes de la Biblia, más sensible eres.
Hermanos, no podemos evitar llegar a momentos así, pero es la palabra la que nos hará ver certeramente la realidad de las cosas. Elías estaba cansado, estaba tan triste y lo peor, buscando las respuestas dentro de sí mismo. Ese es el error más grande que puedes cometer. ¿Qué dicta tu corazón? ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué quieres tú? No, te voy a leer varios pasajes. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Quieres buscar dentro de ti? Te vas a frustrar más. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que dentro de ti hay pura maldad. Eclesiastés 9:3. Lo voy a leer en lenguaje actual, este pasaje. Eclesiastés 9:3. Y eso es lo malo de todo lo que hace en esta vida, que todos tengamos un mismo final. Además, siempre estamos pensando en la maldad. Nos pasamos la vida pensando tonterías. Y al fin y cuentas, todos paramos en el cementerio. Una de las más grandes mentiras, como te digo, de la psicología es que tú piensas que tú no eres malo. Cuando aquí la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que solamente nos la pasamos, ¿qué? Pensando el mal. ¿No te ha pasado? Estás orando y de repente te viene un pensamiento malo. ¿Te acuerdas de algo que te hicieron? Ese es nuestro yo, así somos. Así somos. Cuando vas manejando, ahorita que hace mucho tráfico, me tocó dar la vuelta aquí por el mercado, el semáforo en verde y solamente pasó un auto. Y te enchilas. Dices, uy, que a mí me tocaba pasar, ¿no? ¿Y por qué no pasó el de enfrente? No, y que está ciego, y ¿cómo se llama? Le recuerdas a la autora de sus días, y si ya se murió se la revives, y ¿te das cuenta cómo somos? Y sí, pero soy cristiano, pastor. No, yo a mí no me pasa eso. No mientas. ¿Te pasa o no? ¿Qué pasa cuando tienes el dinero medido y se te pierden 50 pesos? Y lo tienes medido porque tú dices, no, sí llego al final de la semana. Y se te pierde precisamente los 50 pesos. No. Quien se los haya robado, maldita sea. ¿Te das cuenta? Pensamos el mal, hermanos. Pensamos el mal. Bueno, otro ejemplo. Vas así por la calle y de pronto ves que pusieron ahí, cercaron el rosal. No, ¿para qué lo cercan? No, lo hicieron por mí. Me quiso hacer una grosería a la vecina. ¿Por qué piensas así? Que todo lo hacen por ti o para hacerte una grosería. Porque siempre vamos hacia lo malo. Siempre, hermanos. Jeremías 17:9. Es un pasaje muy conocido. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí la palabra perverso en el hebreo significa ser frágil. Ser frágil, hermanos. Esta es una palabra interesante. Incurable. Incurable. O sea, ¿las heridas del corazón se curan con el tiempo? No, se curan con la palabra. Porque el corazón así es incurable, hermanos. Es incurable. Sí, hermanos. O sea, ¿quién no ha vivido una situación difícil con su familia de chico? Pues sí, yo recuerdo que pues a veces mi papá me pegaba porque me las ganaba. ¿Y que eso te va a marcar toda la vida? ¿Te va a marcar eso toda la vida? Sí, yo entiendo que algunos vivieron en una situación muy precaria. Sí, no había para mucho. Mi madre no tenía. Ella me cuenta que un día no tenía nada para comer y solamente comían hojas de un arbolito. Y sí, no sé cómo, pero el siguiente día florecía y había más hojas para comer. Sí, ¿te marca eso? Sí. Pero no creas que por eso eres malo.
o que tú no tienes la culpa, no. Lo que pasa es que tu corazón es perverso. Nuestro corazón es perverso. Y la única manera de sanarlo es naciendo de nuevo. Es la única manera, hermanos. Para que esas heridas que sí pasan, sí, vivencias, sí, pérdidas, sí, situaciones difíciles, sí. Pero eso no puede ser que tú pienses que Dios no estuvo ahí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Quieres sanar? Jesucristo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Porque me ha enviado qué? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Tienes una herida? No, es que mi papá nunca me quiso. Bueno, a lo mejor no fue su manera de mostrártelo como te quería. Tal vez su manera de él era muy ruda. Sí, tal vez sí. No, es que yo no tuve papá. No eres la primera que no tuvo papá. No eres la primera ni va a ser la última. Así que no te victimices. Mejor confía en Dios y que sane tu corazón. Para que puedas servir a Dios bien. Si no, esa herida va a ir con tus hijos. Y después con tus nietos. Porque no dejas que Dios sane. Lo que sí pasa. Todos tenemos vivencias difíciles. Todos, hermanos. Por eso, hermanos, termino. Buscar las respuestas dentro de nosotros mismos es un gran error. Necesitamos comer de la palabra, y si no has encontrado las respuestas a lo que estás viviendo o viviste o estás a punto de vivir, la respuesta es: conoce a Dios. No conócete a ti mismo, conoce a Dios. La manera de conocerse uno mismo, hermanos, ¿sabes cuál es? Conoce a Dios y que Dios te diga cómo es el ser humano. No, tú mismo no te puedes autojuzgar, porque en algunas cosas tú vas a decir que no eres tan malo. No, que Dios te diga cómo eres. Proverbios 28-26, y termino con eso. Vean cómo dice este pasaje. Pues, hermanos, tal vez Dios te va a dar descanso. No me refiero a que te va a quitar, te va a dar descanso. ¿Cómo? Pues por muchas maneras. Pero de verdad descansa. No hagas las cosas al revés. Es lo que dice el versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio. ¿En qué? Es que yo siento que esto es así. Es necio, eso. Mas el que camina en sabiduría será librado. Será librado. Lo voy a leer en la traducción viviente. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Pues, hermanos, Dios no nos deja, no nos pone exentos de lo que vivieron sus hijos. Abraham tuvo sus deslices. Isaac, Jacob, David, Salomón, Saúl, Jonatán, Elías. ¿Sí? Tuvieron. Pero ¿por qué nos muestra eso Dios? Para que entendamos, hermanos, que somos débiles. Somos débiles. Y que si no confiamos en Dios, tú en tu debilidad puedes echar a perder muchas cosas. Mejor confiemos en Dios. Y cuando estemos pensando tonterías, porque confiamos en el corazón y en lo que sentimos, es mejor callar, descansar y después ir a Dios y que nos ilumine qué debemos hacer. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo, hermanos.